Rápidamente con nuestro panel de invitados. Vamos rápidamente porque otra de las noticias del día es justamente esta entrevista, esta nota que ha publicado la revista The Economist con bastante de opinión. Ojo, claro, The Economist siempre se ha caracterizado por eso, decir que es una revista que hace un tipo de periodismo, digamos, poco ortodoxo, ellos opinan informando, informan opinando, pero vaya que la nota tiene bastante de opinión. Pero bueno, lo importante en lo que nos vamos a centrar es lo que hacen el quote, o sea, la cita textual al presidente Kuczynski, y dice finalmente algo que para mí es bastante importante. Antes incluso el tema del indulto, porque reconoce también, por ejemplo, dice que la oposición ha colaborado en las cosas importantes, en las cosas grandes, pero les gusta a la oposición los pequeños gestos para mostrar su insatisfacción de no estar en Palacio de Gobierno. O sea, como que dice que los temas grandes, claro, el voto de confianza al gabinete, el tema de, las legislaciones, ¿cómo se llaman? Las potestades legislativas, facultades legislativas al Ejecutivo, en el tema de la reconstrucción también, pero que al parecer en ese tema de fiscalización, eso es lo que menciona Pedro Pablo Kuczynski. Y claro, llama la atención. Y finalmente dijo algo por ahí que ha sido lo que más se ha levantado, Cuando le preguntan por la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori, dice, la hora para hacer ello es justamente ahora. Vamos a ver justamente el texto. Está en español ¿no? Ahí está. Señor Kuczynski parece seguir ambas vías. Dice que está mirando la posibilidad de indultar a Fujimori. El momento de hacerlo es ahora. Pero también dice que definitivamente hará la permanencia del señor Basombrío, hará de la permanencia del señor Basombrío una cuestión de confianza. Hacer eso, dijo, y es poco probable que censuren a alguien más. Y ahí es justamente donde decía que hay de opinión, porque prácticamente el periodista de The Economist le recomienda hacer más bien cuestión de confianza y no indultar a Fujimori. O sea, peca de asesor también el periodista. En fin, ¿cuál sería lo otro acá? Defiéndeme de Basombrío. Claro, eso fundamentalmente. A ver, ¿cómo reaccionaron? Porque la otra aclaración que tenía que hacer es que, claro, esto se hizo durante el viaje de Pedro Pablo Kuczynski a Europa. Esto ha sido la semana pasada. Algunos plantearon que no tenía vigencia, pero luego le han vuelto a formular la pregunta a Pedro Pablo Kuczynski y no lo ha descartado. Ha dicho que justamente ese tema se verá con paciencia, pero que en todo caso, si se le da el indulto a Alberto Fujimori, no tendrá que ver con la coyuntura política de estos momentos. Difícil creer eso, Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que tuiteó. Primero, Kenji Fujimori, o tienes la de Keiko, porque quería justamente, son, digamos, extremos opuestos la posición. ¿Cómo toma Kenji esta información y cómo lo toma Keiko? Keiko conmina, nuevamente con sangre en el ojo, pareciese más bien que reacciona. Kenji pareciese que efectivamente ha estado detrás de esto, que incluso podría haber tenido acercamientos con el Ejecutivo. Keiko da la impresión que esto la ha sorprendido y que más bien no ha sabido cómo reaccionar. Entonces, en vez de reaccionar bien, reacciona pechando al presidente. ¡Hágalo! Si no lo hace, hágalo, no lo diga. Y Kenji en un plan, juzguen ustedes, ¿sabes? Porque la verdad que Keiko Fujimori, como en cuestiones de fuerza popular, más allá de la fiscalización, parece que no tiene norte y no sabe qué hacer con el liderazgo de liderar, valga la redundancia, a la oposición con 72 congresistas. ¿Qué dijo Kenji? Gracias, señor presidente, PPK amigo, es hora de voltear la página, le estaré eternamente agradecido. Vamos ahora completamente a otra posición, a ver qué dijo Keiko. Además le mandó 4, porque parece que con uno no se quedó satisfecha. No, 2, 3, 4. No pudo decir en 140 caracteres lo que quería decir. Presidente Kuczynski, usted dice que el indulto no se mezcla con la política. Estoy de acuerdo con usted. Ese fue uno. ¿Está cronológico? Presidente Kuczynski también dice que es el momento de ver el tema. Estoy de acuerdo con usted. Ahí está. Lleva meses evaluando el caso, llegó la hora de actuar, haga uso de su potestad de presidente, indúltelo, prácticamente lo conmina, no le da una orden. Ay, ay, ay. En sus manos está hacer justicia con ese hombre valiente que rescató al Perú del abismo, mi padre, Alberto Fujimori. Claro, los fujimoristas querrán justamente que esto se dé. Los antifujimoristas obviamente saltarán. Si alguien estaba en el medio, con ese último tuit de Alberto Fujimori, seguramente las ganas de que se le indulte se le fueron. Yo no sé si en verdad Keiko no quiere, o parece no querer, que indulten a su padre. O sea, primero fue el tema del arresto domiciliario y ahora el tema es esta posición. Júzguenlo ustedes, no sé. Yo solamente pongo eso y digo un poquito mi opinión. ¿A quién le importa mi opinión? Pero ¿qué más da? Roberto Vieira está con nosotros, congresista de Perú. Un placer. Congresista de Perú por el Cambio. Henry Rafael. Javier Velázquez, un placer como siempre. A ver, congresista Vieira, ¿cree que se dé el indulto? ¿Es una buena noticia? ¿Cree que ha sido sacado de contexto? Finalmente PPK no lo ha negado. ¿Cómo evalúa esta situación?
Yo creo que el presidente de la República tiene ahorita la gran oportunidad de ser parte de la reconciliación del país. Y eso pasa por el indulto a Alberto Fujimori. Yo creo que ya el presidente Fujimori, 12 años en la cárcel, enfermo. El día de ayer han salido 2 terroristas que estuvieron condenados a cadena perpetua y bueno, han salido después de 25 años, ¿no? Se les había reducido la pena, bueno, por nulidad, etcétera, etcétera. Okay. Pero vamos a que recibieron ese beneficio. Entonces, yo creo que sería una decisión afortunada del presidente si indulta al expresidente Alberto Fujimori. ¿Ha sido una reacción afortunada la de Keiko Fujimori en el Twitter? También tengo la misma impresión. Kenji de un momento se ha mostrado muy cercano al gobierno, al presidente, ha habido mucha cercanía. Creo que ha estado trabajando este tema y la reacción de Keiko realmente sorprende, ¿no? Porque se ve una reacción agresiva, una reacción que en lugar de sumar para el indulto parece que no le gustará mucho. Henry Rafael. Bueno, a ver, yo creo que la primera pregunta tuya era si es que el presidente lo han sacado de contexto. Yo sí creo que hay un tema de traducción, porque en la entrevista en inglés él dice "The time is about now", o sea, no lo dice que es ahora, en ese momento. O sea, casi repite lo que ha estado diciendo en otras entrevistas, ¿no? Que se está acercando el momento y que no es que lo vaya a hacer ahora mismo, porque durante las últimas horas se decía que ya estaba muy cerca, ¿no? Que en los próximos días ya va a venir el indulto. Yo creo que después se lo aclaró en otra entrevista. Lo de Keiko Fujimori sí me parece esto una estrategia política, ¿no? A ver, siempre se ha dicho que Keiko Fujimori no quiere que el presidente, digamos, que su padre sea indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y la forma más, digamos, inteligente de incendiar la pradera es hacer ese tweet, donde golpee, donde genere insatisfacción, donde la gente se moleste, porque a nadie le gusta. Yo creo que a muy poca población le ha gustado un tweet de esa manera, donde casi le exige al presidente algo que está todavía en su prerrogativa. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que Keiko no quiere que indulten al padre? Yo creo que Keiko en el fondo tiene un problema muy grande respecto a saber si le conviene a ella políticamente que su padre salga libre. Porque si lo hubiera querido, hubieran aprobado el proyecto de ley que presentó Roberto, ¿no? O si más bien no le conviene en este momento políticamente hablando. Okay. Y sí creo que todavía el presidente tiene un chance para hacerlo. Todavía quizás lo estará pensando hasta el próximo 28 de julio, que además no solamente es el momento de la reconciliación, si es cumpleaños de Alberto Fujimori para entonces. Correcto. Congresista Velázquez, no, sumándole eso, ¿no? La reacción un poco de Keiko, pero digamos, si es que PPK ha hecho bien en sacar este tema, el presidente de la República, luego le han preguntado también en una visita al interior del país, y él tampoco es que lo ha negado, es decir, seguir manteniendo el tema en la agenda. Y si es que no lo hace, no más bien sería un golpe para el propio Pedro Pablo Kuczynski, ya en una posición, digamos, un tanto complicada en la política peruana. Yo discrepo cortésmente de los colegas, los amigos que me han antecedido. Yo creo que el gobierno es el que pone este tema. Sí, claro, no, está claro. Lo pone y parece una tomadura de pelo. Sí, claro. Entonces, ¿tú quieres que la señora Keiko Fujimori se alegre o le haga la comparsa? Es obvio, ella dice, el tema usted lo tiene tratando tantas veces ya, indúltelo, no, porque está en manos del presidente. Personalmente creo que están dadas las condiciones para dar un indulto humanitario, ¿no? Y que eso va a permitir que muchas de las cosas pendientes en la agenda pública nacional se vayan levantando. Entonces, una reacción de esta naturaleza es propia de una persona que se sienten, creo que 3, 4 veces se han metido, cada vez que está en dificultad el gobierno mete en el tema. Entonces no me parece, ¿no? Entonces jugar con ese tipo de intereses que son familiares, muy ¿Y usted cree que si en verdad PPK lo estaba pensando independientemente, lo dice, digamos, ese tuit ayuda o más bien no? No, yo creo que ayuda, por favor. Pues dicen que ella lo que dice, ya tanto a veces manosean el tema y lo sacan cuando hay crisis política. Entonces, indúltelo, pero ahora Kenji tiene otra postura porque, como dice el cronista Vieira, ha venido trabajando el tema. Y lo viene trabajando el tema, pero yo sí creo que mal hace el gobierno de utilizar indebidamente el tema. Por eso era mi pregunta, o sea, si no indulta ahora, después de todo este nuevo tema, ahora sí se va a complicar muchísimo más el presidente. Ahora, y el presidente dice algo en Ayacucho que me sorprende, dice, el tema del indulto humanitario no tiene nada que ver con la política. Sí, sí. Entonces, confesión de parte, arreglo de pruebas. ¿En qué sentido? Sí tiene que ver, por favor. Sí tiene que ver, sí, de verdad, sí tiene que ver. Pero en lo que sí estamos en el momento.
Yo creo que esta es la oportunidad que el presidente no utilice el tema Fujimori como un instrumento de negociación. Que demuestre verdaderamente el presidente que lo hace por un tema humanitario. Pero el gran reto que tienen al interior del gobierno es definir una posición, porque varias personalidades dentro del gobierno, incluyendo Alberto de Belaúnde, hoy día algún tuit sacó diciendo que el indulto no sería el camino. Y entonces, allí va la papa caliente la tiene el gobierno dentro del Ejecutivo, que es cuando define una posición, y si el presidente ya lo ha puesto tantas veces en la palestra, y todo indica que, además, no solamente lo ha puesto en la palestra, las encuestas, como nunca en la historia de los últimos 15 años, te dicen que están a favor del indulto. Sí. Y entonces, que no lo haga, lo va a poner en aprietos peor. Pero el problema es cómo logra unidad en el gobierno, justo en un momento de crisis política tan grande que tienen al interior del Ejecutivo. Yo creo, más bien al contrario. Se irá un ministro, pues se irán algunos funcionarios. Y es un buen momento para hacer esos cambios también. Es una prerrogativa presidencial. Sí. ¿Acaso con el actual equipo no hay desorden, no hay confusión, no hay marchas y contramarchas? O sea, digamos un poco, tampoco nos está yendo tan bien como para que vengan los ministros a decirme si usted indulta yo renuncio. Bueno, si se quiere ir, váyase nomás. Con el respeto que merece Alfredo Toro, pero te has dado cuenta que no hay zozobra en el país porque soy el ministro de Economía. Después del 2009 el país está estancado. Los famosos fantásticos que venían a salvar a... ¿Qué han sido? Nuevamente no han clasificado para el Mundial. Desde entonces, 2009, por favor, entonces... 2 años del presidente García también. No. Ah, 2009 o 2011, no entendí. Te digo, el 2009, en julio del 2009... No, sí, después viene la crisis internacional que afectó. Vino la crisis financiera internacional. Después de ese crecimiento, no ha volvido a haber otro tan magro como el del mes pasado, que ha sido el 0.7. Mejor dicho, cero, nada. Cierto. Y eso que no le echen la culpa al fenómeno costero, a la Vallata. Nosotros tuvimos la crisis financiera internacional, que no la producimos nosotros. Congresista. Claro. Pero entonces, como una recomendación desde su punto de vista, sí, que venga el indulto y más bien que aproveche en renovar su gabinete un aire completamente distinto a este gobierno. Esa sería su... Claro, el gabinete está con Sorochi, le falta oxígeno y de verdad necesita un relanzamiento. ¿Cómo? Yo creo que es muy difícil que el presidente suelte a Fernando Zavala, que es su hombre de confianza. Lo va a hacer dupletear el Ministerio de Economía y la PCM. ¿Eso es momentáneo, cree usted? Sí. ¿Hasta un nuevo reacomodo, un cambio de gabinete 28 de julio? Es lo por ahí que está insinuando los medios, pero yo sí creo que ir a la cartera de Economía y dejar el sector más débil que tienen, que es la vocería política, que justamente es el gran déficit que tiene, ojalá que esa provisionalidad sea corta. Porque y pregunta, si es que se reacomodase después el tema y hace el cambio de gabinete, ¿dónde preferiría tener a Fernando Zavala si es que él se quedaría? ¿En Economía o en la PCM? Eso lo va a ver el presidente Kuczynski de acuerdo a cómo pero mi punto es, ¿ha hecho una buena labor desde su punto de vista Fernando Zavala en la PCM? Yo creo que aceptable, a pesar de no ser político aceptable, pero no tiene equipo, pues no tiene equipo. Esto no es un tema de individualidades, sino no tiene equipo y por ende ahorita están... Y el tema es, si no tiene equipo ahora, ¿por qué creer que lo va a tener más adelante el 28 de julio? Justamente, nuevamente, esa posibilidad del indulto le abriría un abanico de contar con gente más cercana a Fuerza Popular. ¿Debemos entender eso así? No, yo creo que si hay un déficit político, ahí tiene parlamentarios en su bancada, con mucha experiencia y traje político, Carlos Bruz, Mercedes Arao, Juan Chepuda, Jerezi. Los congresistas pueden armar un gabinete parlamentario. Ahí están desperdiciando gente que tiene mucha experiencia en la política. Ok, pero por ejemplo... en consenso, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Lourdes Alcorta ha dicho, no, grave error nombrarlo a Zavala en MEF, y da justamente el ejemplo de lo que pasó con Martín Vizcarra, que lo puso en un ministerio y además vicepresidente. No poner a Arauz, o sea, y dice que también tiene una bancada disfuncional, ¿no? Y ausencia de operadores políticos. ¿No sería un problema justamente, como dice el congresista Velázquez Quequén, de hacer a esos congresistas dupletear también en el gabinete? Bueno, por tener una minoría, una bancada minoritaria, es preferible mantenerlo ahí. Pero sí creo que debe refrescar el gabinete. Creo que es un buen cambio de que Zavala pase Economía. Tiene mucha experiencia de todo el background. Pero no va a cambiar, va a dobletear. No sabemos hasta cuándo. Pero si al final decide para el próximo gabinete mantenerlo en Economía, sería ideal. Y obviamente poner a un nuevo premier que venga con un nuevo oxígeno. No es que lo haya hecho mal Zavala, pero creo que de todas maneras se ha desgastado. Y correcto. Yo sí creo que el fenómeno del Niño, Odebrecht y obviamente todo el tema que nos dejó Humala en pésimas condiciones y que lamentablemente fallaron las comisiones de transferencia, han llevado pues a que el gobierno se tope con... Sí. Después de la pausa, Henry, dame un segundito, luego venimos contigo. Una breve pausa, regresamos.
Bien, seguimos conversando. Henry Rafael, por favor, tenemos que sacar los cortes, tenemos que sacarlos al aire. Yo sí creo que necesita un refresco el gabinete y lo creo porque finalmente lo que hemos vivido en las últimas semanas ha sido una falta de manejo político. Si es que el premierato está dentro del, digamos, de la evaluación, yo creo que es el presidente que tiene que decir, pero sí creo en este acuerdo, en este pacto de gobernabilidad pensando en el país. Sí va a tener que, digamos, que convocar quizás no solamente a sus fuerzas políticas internas, como dice Javier, en, digamos, esta suerte de parlamentarios que puedan ser ministros, pero probablemente aperturar a lo que su propio presidente del partido, Gilbert Violeta, lo ha dicho, ¿no? Convocar a fuerzas de otros partidos políticos y buscar un espacio por lo menos de gobernabilidad y darle estabilidad ¿Al a la gabinete? ciudadanía. Al gabinete. Pero a ver, ¿por qué Fuerza Popular aceptaría, por ejemplo? No sé si eso Fuerza no va a Popular pasar. aceptaría. La gente en la radio me decía que llamen a Miyashiro, al Ministerio del Interior. ¿Por qué Fuerza Popular? Una cosa es no ser obstruccionista y otra cosa es ser kamikaze y meterte pues a gobernar con PPK. ¿A santo de qué? A santo de que vamos a ver cómo maneja el tema del indulto el presidente hacia el próximo. A ver, pero ¿tú no crees que el indulto más bien podría ser una manera de diluir el poder de Keiko Fujimori? Es decir, porque estamos creyendo que con eso no se vuelven los mejores amigos PPK con Keiko y más bien uno podría pensar, al sacar a Alberto Fujimori va a haber una bancada, digamos, ¿no? Con Kenji más cercana a Alberto. Alberto Fujimori va a querer también, digamos, participar nuevamente en la política. Van a haber choques con Keiko. O sea, yo más bien lo veo... Yo no creo. Yo creo que Keiko Fujimori, dentro de todo y dentro de sus, digamos, de algunas falencias que está teniendo en el liderazgo propio de la bancada, ayer lo demostró, ¿no? En la votación, pero solamente Kenji votó solo. No tuvo pero ese es mi ninguna. punto. Pero, tú dices que si Alberto Fujimori es indultado por PPK, por ejemplo, la actitud de Kenji va a desaparecer. Ahora sí va a ser una mansa palomita diciéndole todo sí a la hermana. Probablemente lo que van a tener es mayor acuerdo político porque su objetivo de ambos es tener al padre suelto. De ambos. De ambos. Keiko y Kenji. Mira, más de Kenji que de Keiko, creo yo. Okay. Y yo creo que Keiko está más calculando la forma y el cuándo. Y Kenji sí lo quiere ya. Javier Velázquez, que, digamos, si se da el indulto, ¿usted cree factible en verdad que las relaciones mejoren? Lo del cogobierno ya vi su gesto, o sea, eso no va a suceder, no tendría por qué aceptarlo Fuerza Popular, ¿no? Pero en verdad sería una manera de terminar, limar asperezas con Fuerza Popular el indulto a Alberto Fujimori. ¿Es así? ¿Tan sencillo? Tal y conforme se ha tratado en este gobierno y al final del anterior, yo creo que este es un factor de dispersión de lo que deben ser voluntades en favor de objetivos grandes del país, ¿no? Crecimiento, desarrollo. Te lo digo porque el Fujimorismo en el gobierno nuestro colaboró sin participar en los ministerios. O sea, ellos apoyaban la gobernabilidad, el crecimiento, sin participar en el gobierno. Yo de verdad que no veo que sería una ingenuidad pensar que el Fujimorismo va a ser un gobierno, ¿no? Entonces, y lo otro es que si se quiere generar un gabinete multipartidario, como lo ha dicho sanamente Gilbert Violeta, para enfrentar al Fujimorismo tampoco. Entonces, yo sí creo que una primera etapa tienen ahí. Es lo mismo 18 parlamentarios que 12, que 13. Es mejor que esa gente que tiene experiencia de gobierno, en la bancada de PPK, que tiene más alineados los objetivos, el programa de gobierno, vayan a reforzar ese déficit de criterio político que falta en el gabinete, ayudar a Fernando Zavala. O sea, como si ya están desunidos dentro del Congreso, ¿cómo van a trabajar dentro del Ejecutivo? Yo creo que ahí en el Ejecutivo pues hay la autoridad, ¿no? Ahí el principio de autoridad está Fernando Zavala. Pero, repito, viéndolo en el buen sentido de la palabra, en beneficio del país, yo creo que por ahí deben comenzar. No tienen un año en el gobierno y lo que sí tienen que hacer es una evaluación que a 10 meses no puede haber ese nivel de deterioro. ¿Y el APRA sí estaría dispuesto? Ayer Fernando Rospigliosi en una entrevista acá dijo que, por ejemplo, el operador político, y dio un ejemplo, sin decir que él sería, por ejemplo, Jorge del Castillo. Nosotros no lo hemos discutido, ¿no? No lo hemos discutido y yo creo que el partido tiene que mantener su fisonomía de ser un partido de oposición constructiva y responsable. Nosotros estamos apoyando al gobierno, inclusive ellos que no voten por el PPK, pero eso no tiene que significar que tengamos que participar en el gabinete. Augusto Álvarez ha dicho que en una columna, más bien ustedes son quienes lideran y como furgón de cola detrás suyo va Fuerza Popular. No, nosotros no vamos a caer en ese tipo de rivalidades y con adjetivos, porque lo que pretenden es generar un clima de confrontación con el fujimorismo, con las fuerzas políticas. Yo creo que el partido ha tenido siempre su participación muy clara frente a los temas. Apoyamos el crecimiento,
apoyamos el desarrollo, pero tenemos muy claro que nuestra personalidad debe ser de oposición constructiva. Ok, ¿y ustedes creen que han venido haciendo oposición constructiva en el último año? Por supuesto que Ok, sí. pero entonces, ¿qué cambiaría? Si ustedes creen que han estado en oposición constructiva y ustedes han estado de acuerdo con todo lo que ha hecho Fuerza Popular. Como con todo lo que ha hecho ¿Saavedra? Fuerza. Debió ser censurado. Un momentito. Pero con Vizcarra la posición era la misma. Pero un momentito, Pedro, no quieres poner respuesta. No lo quiero poner de un lado, sino lo de Saavedra lo planteamos nosotros. Recuerda que yo presenté el proyecto de ley de por eso reforma a la mismo, y los universidad. fujimoristas lo siguieron. Apoyaron. Augusto Álvarez Rodríguez Porque tiene era algo de razón tiene. Pues, no es algo de razón. Segundo, lo de Vizcarra, ¿qué culpa tenemos que el ministro se asuste, que deje en manos la adenda, en manos del Contralor, y que conociendo 48 horas antes de lo que iba a salir, se asuste y renuncie? ¿Esa es culpa del Parlamento? No es culpa del Parlamento. Torne también ustedes lo plantearon. Ahora, lo de Torne yo creo que ha sido un repudio general del país de ver esa conversación con ese inescrupuloso el Contralor, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso no había forma de que tú puedas salvar al ministro. Entonces, ahí hemos estado de acuerdo todas las fuerzas pero políticas. entonces, eso es lo que yo no entiendo, porque si todo eso, desde su punto de vista, es una oposición constructiva y no obstruccionista, ¿para qué va a indultar a Alberto Fujimori? No va a lograr nada, porque este proceder que se supone que es lo que intentaría evitar, dándole el indulto a Alberto Fujimori, va a continuar, porque a la no tienen a qué indultar el presidente Kuczynski. No, pero yo no creo que este tema del expresidente Fujimori esté conectado al comportamiento de las bancadas y del Parlamento. Entonces, ¿a qué? Si usted me ha dicho que ese tema de la coyuntura política no tiene razón, pero usted dijo que sí es político. No, yo me refiero, mira, el tema humanitario ya se ha presentado. Ahí en los últimos años el nivel de deterioro del presidente Fujimori es evidente. Segundo es que este es un tema que lo viene manejando el gobierno. Entonces, que de una vez tome la decisión, el único que la puede tomar es el presidente. Ok, pero ese es mi punto. Que indulte Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Alberto Fujimori, sin esperar nada a cambio de Fuerza Popular. ¿Eso es lo que usted plantea? Lo contrario sería una negociación de verdad repudiable, ¿no? Yo no creo que eso sea parte de una negociación política. Entonces, sí tiene Pedro Pablo Kuczynski razón cuando dice que no está vinculado al tema humanitario, al tema político, sino netamente humanitario. Eso, por supuesto que sí, pero él lo trae como parte de la agenda central. No, pero sí le va a quitar presión, ¿no? Sí, ¿tú crees que va a quitar presión? Claro, por supuesto que sí. ¿Por cuánto tiempo? Va a quitar presión. ¿Por cuánto tiempo? Tenemos 4 años todavía de gobierno. Tenemos al menos los 6 meses que restan asegurados en el 28 de julio. Y ahí el Papa también nos va a dar 6 meses más por lo menos. O sea bueno, y ahí ¿qué nos inventamos? Las elecciones regionales y la alcaldía, digamos. Pueden ser 2 años muy simpáticos. Yo lo que creo que es un error es centrar la gobernabilidad del país en la libertad de Alberto Fujimori. Yo creo que sí es un tema importante, pero no hay que descuidar los temas importantes. El tema, lo que ustedes dijeron en el Congreso, es la economía cómo está. Sí. La economía se va a sentir, y si se sigue sintiendo esta desaceleración económica, eso va a golpear los bolsillos, y cuando golpea los bolsillos, la ciudadanía sale a las calles. Ya está golpeando. Y ya está golpeando. Entonces, ahí Si no es fuera por eso por que la necesitas pesca. un rol político mucho más fuerte dentro del gabinete. La Congresista pesca Viera, salvado. yo le quería hacer una pregunta, porque usted también en el Twitter, justamente cuando votó Kenji Fujimori de una manera, usted habló de una nueva bancada, y entiendo que justamente hay un pedido al Tribunal Constitucional para que se pronuncie justamente por este reglamento. Digamos, ¿hay en verdad una intención de crear una nueva bancada? Definitivamente. Bueno, yo estoy en estos momentos como congresista independiente, la congresista Jenny Vilcatoma también, probablemente la congresista Donaire. Pero me llamó la atención, ¿por qué Kenji? Kenji armaría una nueva bancada. No, porque veo esos tweets que obviamente algo no está marchando bien dentro de Fuerza Popular. Entonces, si se presenta la oportunidad de crear esta nueva bancada por la gobernabilidad, que se una, pues, ¿no? Eso pasaría. O sea, el Tribunal Constitucional cree que se puede pronunciar para bajarse ese... Primero sería inaceptable que el Tribunal Constitucional se metiera a regular la vida interna de los parlamentarios. Es como si el Parlamento diera una ley que le dijera al tribunal: ustedes no resuelvan sus expedientes en 2 salas, sino en una sala. El voto de usted tiene que ser de tal o cual sentido. Mira lo que pasa con los congresistas independientes. Forman parte de comisiones, pueden presentar su proyecto de ley, pueden hablar en el pleno. Mis proyectos de ley todos están dormidos. Esa es otra cosa, ¿no? Pero para que veas, entonces, lo que yo sí creo es que el pueblo quiso que hubieran 6 bancadas, y 6 bancadas tienen que irse. Correcto. Basombrío la libró, ¿no? Carlos Basombrío la libró. ¿En qué situación queda eso? Yo creo que era precipitado
plantear cualquier moción de censura a 10 meses de gestión y a 5 de haberle entregado facultades delegadas. Sí, el Congreso hace 5 meses le dio facultades delegadas para que construya sus herramientas para enfrentar el delito. ¿Cómo en 5 meses pretendes pedirle que resuelva el problema de la criminalidad? Y a menos de 2 días de Torne también haber salido. Pero ahí ves la diferencia de la reacción política. Mientras a Torn, cuando salió el audio de Torn comenzó a desviar la conversación, se fue de viaje. Quiso enfriarlo. ¿No? Sí. En cambio, Basombrío, ¿qué ha hecho? Seguir trabajando, ha hecho los operativos del Callao, ha demostrado acción. Entonces, genera soporte ciudadano y, por supuesto, su presentación ha sido, por lo menos creo yo, ya aceptada. Vamos a ver qué pasa con otros ministros, ¿no? Correcto. Lo del Contralor sí está definido desde su punto de vista. Fuerza Popular también le ha dicho, porque usted ha sido, digamos, el más claro, tajante en que Ciudad Alarcón tiene que ser separado. Yo sé, pero Fuerza Popular tiene los 72 votos. Ellos manejan la comisión también. Yo creo que ellos, cuando apoyaron por unanimidad que se arme el grupo de trabajo y ahora que han escuchado los descargos, está claro. O sea, mira, si al ministro de Economía lo hemos mandado a su casa por haber dicho palabras inapropiadas, ¿cómo este señor que tiene un rosario de lo vas a dejar ahí? Que sería una insensatez y yo no creo que los fujimoristas puedan quemarse defendiendo algo. El mejor paso para la gobernabilidad que el presidente Pedro Pablo indulte a Alberto Fujimori. Acuérdate de mí. Muchas gracias. No es lo más importante para la gobernabilidad del país, ¿eh? Pausa y regresamos, no se muevan.